Bueno, muy buenas noches. Una vez más, bienvenidos a nuestra segunda clase de la Torá o de estudio de la ley. Y estamos viendo el primer libro de la Torá, que el nombre es Berechit, que básicamente significa en el principio. Y quisiera entrar de una vez en materia y porque vamos a tener en esta clase algunos tiempos para compartir, un tiempo para hacer preguntas, bueno, para charlar un poco. Y así que quiero que miremos entonces este libro de la palabra del Señor, que en nuestra Biblia tradicional se llama Génesis, pero ya les dije que su nombre original era Berechit, que en español sería como en el principio, ¿ok? Y creo que de eso se trata, ¿no? Es el libro de los principios y qué bueno arrancar. Ahora, ¿por qué se llama Berechit? Porque justamente con esa palabra es la que empieza el libro. El libro empieza justamente con eso, en el principio, y por eso de ahí viene el nombre Berechit. Lo que pasa es que una palabra en hebreo pues tiene todo, está el artículo, entonces por eso su nombre significa eso, una sola palabra, pero significa completa sería en el principio. Ahora, y así arranca, ¿no? Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ya vimos que esta entrada nos habla muchas cosas, que básicamente este es un capítulo que nos muestra a Dios activo y participante en la creación. Y les decía que aunque mucha gente cree que el libro de Génesis y más este capítulo 1 y 2 y 3 es un libro de mitos, yo le decía que es totalmente un antimito. ¿Por qué? Porque todos los mitos nos hablan mucho del inicio de los dioses. En cambio, la Biblia no, la Biblia nos habla a Dios como el inicio, como el principio de todas las cosas creadas. Y por eso podemos encontrar aquí algunas cosas que aprendimos hace 8 días. Primero, que Dios es principio. Segundo, que Dios es un Dios participante, que las cosas no suceden por accidente, sino que tienen un propósito, tienen un diseño perfecto de Dios. Lo otro es que vemos que Dios no es una energía, Dios no es una fuerza, Dios es una persona y es una persona que piensa, que siente, que ama. Lo otro es que Dios es un Dios perfecto porque todo lo que hace lo hace con esa perfección maravillosa. Ahora, tenemos un inconveniente, cómo interpretar Génesis 1.2. Ahora, uno pensaría, ¿cómo es posible que si Génesis 1.1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el 2 me dice y la tierra, según Reina Valera, estaba desordenada y vacía? Bueno, esto es fácil de entender. En primer lugar, el versículo número 1 es una declaración general. ¿Qué significa declaración general? Es una frase en la cual nos introduce a todo lo que Dios va a hacer. Y desde el versículo 2 empieza una derivación o una explicación de cómo Dios hace las cosas paso por paso. Eso es como si yo dijera, voy a hacer el almuerzo. Y entonces usted empieza, al principio pues solo tenía las verduras, tenía por un lado las proteínas, tenía por otro lado los granos y después empecé a juntar una cosa, le eché agua, la puse en la olla, le eché sal, pimienta, tomate, cebolla. Ok, y estás explicando cómo es el proceso. Entonces cuando yo digo hice el almuerzo o esa mañana o hoy a mediodía hice el almuerzo, quiere decir que es una declaración general y después empieza a dar los detalles de cómo hiciste todo ese proceso del almuerzo. Entonces creo que el versículo número 1 es eso, es en primer lugar una declaración general de la palabra del Señor, de lo que Él va a hacer, y del versículo 2 empieza una derivación o una descripción de todo ese proceso de construcción del Señor. Y por eso el verso 2 dice, en vez de decir estaba desordenada y vacía, esta versión de pronto nos aclara mejor donde dice, y la tierra no tenía ninguna forma y estaba vacía, dice, la oscuridad cubría las aguas profundas. Ahora, lo que nos está mostrando esta traducción básicamente es que nos habla de que hasta ahora estaba el proceso de creación, que estaba en el inicio de todo el proceso de Dios creativo. Y por eso dice que la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire y sobre la superficie de las aguas. Aquí no menciona la palabra tierra, porque les dije más adelante es que Dios crea la tierra como tal. Así que lo que no, vemos es, por así decirlo, como la materia prima con la cual Dios el Señor está básicamente creando, iniciando. Ahora, si tú miras otras versiones, ¿sí? Por ejemplo, la diosa Loy decía básicamente que no tenía ninguna forma, y esa palabra no tenía forma, que es traducida en la Reina Valera como desordenada, es la misma palabra que se usa en Génesis 2.7, por ejemplo, cuando Dios dice que Jehová Dios formó, esa misma palabra, o sea, no tenía forma, y aquí me habla de formando, o sea, o formar al hombre. Entonces, es ese mismo proceso creativo de Dios en el cual le está dando forma a las cosas, o sea, estamos hablando que en un principio nada tenía forma y que la forma que tiene es una forma que Dios ha diseñado o que Dios ha creado. Ahora, lo otro que encontramos interesante es que uno empieza a ver otra vez la palabra de Dios actuando. Entonces, frente a ese inicio, frente a ese, por así decirlo, a esas cosas sin forma, lo primero que Dios hace es hablar. Y antes de empezar la clase,
una de nuestras estudiantes, la hermana Marta, nos decía que muchas veces repite la palabra Dios dijo, y aquí vemos a un Dios hablando. Ahora, recuerden que eso tiene relevancia o tiene mucha equivalencia con Juan capítulo 1. ¿Recuerdan cómo empieza Juan el capítulo 1, el versículo 1, el Evangelio? Empieza diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otra vez nos habla de la palabra de Dios. Por eso vemos a la palabra activa de Dios. Entonces vemos a un Dios que habla y un espíritu que se mueve. ¿Recuerdan eso? Y el espíritu de Dios se movía, como dice el versículo número 2. Entonces vemos aquí muchas veces y varias veces la acción de Dios hablando, Dios hablando. Entonces antes de crear, Dios habla, y es por eso nos dice Juan 1, en el principio era la palabra o el Dios hablando. Entonces vemos ahí, por así decirlo, podemos encontrar esa preexistencia también de nuestro Señor Jesucristo, de cómo está presente en el momento de la creación, y vemos a ese Dios que está activo hablando y con su palabra está creando todas las cosas. Por eso es tan importante cuántas veces uno encuentra aquí que Dios está hablando, que Dios está, por así decirlo, trayendo su palabra a nosotros. La forma creadora de Dios es una forma a través de su espíritu, y también vemos la palabra de Dios de una u otra manera direccionando ese mover del Espíritu Santo. Alguna vez me hablaron en una reunión de pastores que era una enseñanza sobre el avivamiento, y que algo que estamos esperando hoy en día y que siempre se habla en las iglesias carismáticas, especialmente lo importante del avivamiento. Y entonces les dije, quiero hablarles del primer avivamiento en la historia. Y me dijeron, ¿cuál es el primer avivamiento? Les dije, el primer avivamiento está ahí en Génesis capítulo 1. Y me dijeron, ¿cómo así que en Génesis capítulo 1? Claro que sí. Dice el verso 2 que la tierra estaba sin forma, estaba en un momento de oscuridad. ¿Y cómo es que empieza ese avivamiento? Empieza con dos elementos. Primero, un Espíritu Santo que se mueve. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en segundo lugar, en el versículo siguiente, el verso 3, nos habla y dijo Dios. Otra vez, un espíritu que se mueve y una palabra que direcciona. Y creo que ese es un verdadero avivamiento, donde está ese equilibrio, el Espíritu Santo que se mueve y la palabra que direcciona ese mover del Espíritu Santo. Entonces, siempre que hablamos de un avivamiento y siempre que nos expresamos diciendo, qué bueno tener un avivamiento en mi vida, en la iglesia, bueno, tener un avivamiento en mi vida o ese mover de Dios en mi vida significa eso, es el Espíritu Santo que se mueve en mí a través del direccionamiento de la palabra. Por eso es tan importante el Espíritu y la palabra. Alguien decía que el espíritu sin la palabra produce fanatismo, y la palabra sin el espíritu produce estancamiento. Hay personas que les encanta mucho, otra vez, el tema del estudio, el tema de la academia, el tema de la investigación. Y qué bueno eso. Y yo creo que la palabra es algo que edifica, que construye, que nos ayuda a orientarnos en la vida. Pero eso debe estar acompañado del mover del espíritu. Porque entonces, claro, esas palabras, esas personas que se vuelven simplemente académicas, también se vuelven unas personas que a veces están estancadas en su crecimiento espiritual. Ahora hay otras personas que dicen, no, yo nada que ver con la palabra, no, a mí me encanta más esos carismas del Espíritu Santo y esos moveres. Pues yo les decía, otra vez, si yo no tengo claro esos moveres del Espíritu Santo y no están acompañados de la palabra, pues de pronto voy a caer en algunos excesos o perderme en unos fanatismos que a veces son un poco peligrosos. Hubo en la historia de la iglesia, un grupo que se llamó los Quakers, y básicamente lo llamaban los tembladores, porque eran personas que se reunían y todos empezaban así a tener como una especie de temblor o no sé, éxtasis o chiripiorca, bueno, no sé cómo sería o cómo se llamaría, sin ser irrespetuoso, pero empezaban a temblar y de pronto alguien por allá gritaba y otro por allá cantaba y otro por allá predicaba. Y entonces, claro, eso se volvía un desorden y un caos, porque claro, cada culto era impredecible. Y si hay algo que yo veo es que ese mover del espíritu y ese avivamiento tiene algunas características. El primero es que hay un mover del espíritu acompañado de la palabra, pero también trae un efecto, y lo primero que uno ve que lo que Dios hace es traer orden a su creación. Y por eso este capítulo es un capítulo maravilloso, porque es un capítulo donde vemos un orden perfecto de Dios en todo el proceso de la creación. Si miramos un momento, dice la palabra del Señor, que lo que Dios hace, dice, es separar la luz de las tinieblas. Ahora, lo primero que Dios crea es la luz. Y esto es muy interesante porque uno diría, pero ¿cómo así que crea la luz si el sol lo crea por allá más adelante? ¿Cómo es posible que el sol lo cree en el día cuarto, básicamente, y la luz la cree en el primer día? Y uno diría, pero ¿cómo así? O sea, si está la luz, pero no está el sol. Y a veces nosotros creemos que el sol es la única fuente de luz. Pero yo les decía que todo científico sabe que todas las cosas están llenas de energía, y por eso lo primero que Dios crea es la energía. Ahora, ¿por qué es tan importante entender eso? Porque, claro, el sol no es el único dueño de la energía. Aquí tenemos energía, tenemos energía eléctrica, la energía eléctrica
eléctrica también produce, por ejemplo, energía lumínica, hay energía calórica. Es más, todas las cosas están llenas de energía. Nosotros mismos estamos creados de energía. Esto también es energía, que es también energía sólida. Entonces, todas las cosas están llenas de energía. Así que si me dicen que lo primero que Dios creó es la energía, claro que sí. Y como digo, el sol no es la única fuente de energía, hay muchas fuentes de energía y por así decirlo, todo está lleno de energía. Así que uno puede ver esa acción creadora de Dios que tiene también mucha lógica y tiene mucha coherencia. Ahora, pero en ese proceso de crear Dios, Dios también hace es algo que llama separar. Y por eso la frase que más repite los primeros 3 días es separó. En primer lugar, dice, separó la luz de la oscuridad. ¿Recuerdan? El segundo día dice que separa las aguas de arriba con las aguas de abajo, y a las aguas de arriba lo llama cielos y a las aguas de abajo pues llama mares. Después en el tercer día otra vez habla que Dios separó. ¿Y qué separó? Pues juntó las aguas en un solo lugar y separó y descubrió la tierra seca. Entonces otra vez, y a eso seco Dios llamó tierra. Entonces uno puede encontrar ahí otra vez, él dice Dios trayendo un orden. Entonces aquí podemos aprender y podemos tener aquí como una aplicación pastoral, es que todo avivamiento está primero basado en el mover del Espíritu y otra vez y en el mover de la palabra. Y en segundo lugar, es que la primera evidencia del mover del Espíritu Santo es que Dios viene a traer orden. O sea, es a partir del cuarto día y a partir de que Dios ya, y aún quinto día, cuando Dios empieza a crear las demás cosas, las plantas, empieza a crear después los animales y aún el hombre, que se repite la palabra y los bendijo Dios. Pero al principio tú ves a Dios separando, organizando, dando orden a las cosas. Y después es que vemos ahí sí la bendición de Dios y los bendijo Dios y los bendijo Dios. Lo que está hablando y aquí nos enseña Génesis capítulo 1 es que Dios no bendice lo que primero no ha ordenado. Dios lo primero que trae a nuestra vida es orden. Dios una vez que trae orden, ahora sí trae la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque una bendición en desorden sería una pérdida. Y voy a poner un ejemplo claro con la multiplicación de los panes y los peces. Recuerden, habían 5,000 personas con hambre y solo contando los hombres, sin contar las mujeres y niños. Y en medio de la necesidad y en medio de la situación que estaban viviendo y del hambre que estaban pasando, lo primero que hace el Señor antes de multiplicar los panes es organizarlos. Y dice la Biblia que los organizó de grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Por qué? Porque esto es importante. ¿Te imaginas que el Señor multiplique los panes y le diga a Pedro, bueno, Pedro, sal con una canasta a ver quién tiene hambre? Lo matan. Sería un desastre, sería un caos. Por eso lo primero que el Señor hace es organizar. Y después de organizar, ahí sí, dice el Señor que tomó el pan, lo bendijo, dice Dios gracias, lo bendijo, y después ahí sí lo partió y lo compartió entre todos. Entonces, esa es la medida que esperemos ver el mover de Dios en nuestra vida, es que Dios va a traer orden en nuestro corazón, va a traer orden en nuestro caos. Entonces, si tú quieres ver la bendición de Dios en tu familia, pues permite que Dios ordene tu familia. Si quieres ver la bendición de Dios en tu economía, pues permite que Dios bendiga tu economía y la organice. Y una vez que la organice, pues la va a bendecir. Recuerda lo que el Señor Jesús decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces no buscamos la añadidura, no buscamos la bendición, primero busquemos el mover de Dios a través de su espíritu, de su palabra, que va a traer orden en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida social, en mi vida económica, en mi vida, bueno, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, esa es la medida que permitimos que Dios ordene, que va a traer esa bendición. Y por eso este es un capítulo que, aunque es de creación, es un capítulo perfectamente ordenado. Y uno puede ver aquí algunos elementos muy bonitos y es como el Señor todo lo hace una sincronía perfecta. Si tú miras, los 3 primeros días tienen una equivalencia total con los otros 3 días. Si miras, por ejemplo, el día número 1, el Señor crea el día y la noche. En el día número 2, el Señor crea los cielos y los mares. ¿Sí? En el día número 3, el Señor crea la tierra. Recuerden, separa la tierra seca, la descubre, por así decirlo, y las aguas las reúne en un solo lugar. Y eso seco el Señor lo llama la tierra. Ahora, si tú miras el día 4, ¿qué es lo que Dios hace en el día 4? El sol y la luna. Entonces, ese día tiene equivalencia con el día 1, porque en el día 1 hace el día y la noche, y en el día 4 hace el sol y la luna. Y justamente el Señor se señala, ¿no? Diciendo el sol para administrar el día y la luna para gobernar en la noche. Entonces, otra vez, mira cómo el Señor lo deja todo muy, muy organizado. En el día 2, por lo menos, uno ve que el Señor hace los cielos, recuerde, separa las aguas de arriba
las separa de las aguas de abajo, y a las aguas de arriba llama cielos, y a las aguas de abajo llama mares. ¿Y qué hace el día 5? Mire, curiosamente, en el día 5 Dios hace las aves, otra vez para los cielos, y los peces para los mares. ¿Ven la equivalencia? Y en el día sexto, ¿qué hace Dios el día sexto? Los animales, ¿y qué más hace? El hombre. Y los animales y el hombre, ¿a dónde pertenecen? A la tierra. Nosotros no somos del agua, no somos anfibios, no somos peces, ¿ok? Entonces los animales y el hombre ahora son creados en el día sexto, que tiene que ver equivalencia con el día 3. Entonces, si tú miras, hay una equivalencia maravillosa, que hay un orden perfecto, o sea, nada está hecho al azar, nada está hecho así por casualidad, no es que el Señor se le ocurrió así sin ningún sentido, no, tú ves un orden y organigrama perfecto, ¿ok? Entonces el día 1 con el día 4, el día 2 con el día 5 y el día 3 con el día 6, un organigrama perfecto. Eso es lo que hablamos, y yo les hablaba de la palabra paralelismo, porque todas las cosas están en paralelo, y esa es también una construcción hebrea del paralelismo. Entonces vemos a un Dios que todo lo hace perfecto, pero no solamente perfecciona la equivalencia en los días, también hay, por así decirlo, un paralelismo aún en la forma que Dios crea cada día. Si tú miras y le pones detalle al pasaje que leíste, el capítulo 1 de Génesis, puedes encontrar que aquí hay unas cosas que se repiten, hay como una fórmula que se repite todos los días. Entonces, en el primer momento arranca con un anuncio introductorio. Entonces, ¿cómo arranca cada día? Diciendo, y dijo Dios. Eso es lo primero. Y lo repite cada vez que Dios va a hacer algo. Cada día que arranca, lo primero que nos dice en ese marco del día, empieza diciendo, y dijo Dios. ¿Ok? Entonces, por eso cada día empieza con la palabra hablada de Dios. ¿Ok? Esa palabra expresada de Dios. Y dijo Dios. Ahora, lo segundo que encuentra todos los días es el mandato creador. Entonces, sea esto, sea la luz, ¿sí? Sea aquello. Entonces, otra vez, ese mandato creador. Entonces, el Señor ordena las cosas, ordena que se hagan las cosas. En tercer lugar, encontramos una derivación descriptiva. ¿Qué significa eso? Que ahí el pasaje nos describe lo que el Señor hizo. E hizo Dios, o dice la Biblia cuando el Señor le dice produzcan las aguas o produzca la tierra, y entonces nos describe, produjo la tierra, o sea, como dando o reafirmando la orden de Dios. Entonces, el Señor dijo, sea esto, y después nos dice, y eso que Dios dijo fue hecho así exactamente como el Señor lo dijo. Entonces aquí vemos el mandato creador y la confirmación o la descripción de eso que Dios ordenó y se cumplió. Después de eso viene una asignación de un nombre, perdón, o una bendición. Por ejemplo, Dios llama a la luz día y a las tinieblas o la oscuridad llama noche. Y otra vez el Señor le da un nombre. O por ejemplo, cuando nos dice que las aguas de arriba llama cielos y las aguas de abajo llama mares. O que eso seco que el Señor separa llama tierra. Entonces vemos a un Dios también dando un nombre. Pero después, cuando empieza a crear el tema de las aves y los peces, empieza a hablar una palabra que es, y los bendijo Dios. Es lo que yo le decía. Primero Dios ordena y después empieza Dios a bendecir. Y por eso tú ves que repite la bendición de Dios sobre todas las cosas o los seres vivos. Después vemos también la aprobación de Dios. Y en todos uno ve, y vio Dios que era qué, bueno. Ahora, en esto hay algo interesante y algo que llama la atención. Es que en todos los días el Señor dice que vio Dios que era bueno. ¿Ok? En todos los días, excepto en uno. Excepto en uno. Cuando Dios crea, por ejemplo, la luz, yo no diría maravilloso, creó la energía. El Señor dice, y vio Dios que era bueno. Cuando el Señor crea, no sé, los cielos y los mares, otra vez nos dice al final, y vio Dios que era bueno. Cuando Dios crea, por ejemplo, imagínate el sol, la luna, las estrellas. Yo no sé a cuánto les gusta mirar las estrellas, o no sé cuántos andan en la luna así elevados o enamorados o embobados. Bueno, yo no sé, pero cuánto nos encanta mirar la luna, y cuando la luna está así bien hermosa, bien grande, uno dice, wow, qué luna tan hermosa. Pues otra vez, cuando el Señor crea la luna tan hermosa, con los astros, con las estrellas, otra vez, ¿qué dice la Biblia en semejante creación tan hermosa y tan maravillosa? Dice, y vio Dios que era bueno. Pero solo es hasta cuando Dios crea el hombre, que es en el último día, al final de su creación. Dice, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, que nos dice una expresión maravillosa. Dice, y aquí vio Dios que era bueno en gran manera. Wow. Y la expresión en hebreo es una expresión poética, porque lo que el Señor está diciendo ahí es, wow, qué bello, qué hermoso. O sea,
Mire, yo sé que todos nos emocionamos cuando vemos las estrellas y los astros, y los que los estudian pues son maravillados con eso. Cuando vemos los animales, las plantas, la creación tan maravillosa, yo disfruto mucho los paisajes, me encanta cuando viajo quedarme contemplando la naturaleza. Por favor, soy enamorado de esa creación del Señor. Pero cuando el Señor ve cosas tan hermosas, Él dice, están lindas, hermosas. Pero es cuando Dios crea al hombre. Es decir, cuando nos cree, te crea a ti, me crea a mí, que ahora dice, es bueno en gran manera. Y esto es una cosa maravillosa y una cosa especial. Y por eso me encanta que cuando crea el hombre hay una aprobación especial. O sea, no es lo mismo. O sea, ahí vemos cómo el Señor tiene un afecto especial hacia el hombre, cómo el Señor tiene ese cariño especial, ¿no? Cómo el Señor le da esa distinción y yo creo que tiene mucho sentido ese corazón paternal de Dios. Por ejemplo, los que somos padres, no hay nada más lindo que nuestros hijos, ¿sí o no? Como tal vez diría alguien, ¿no? Esto, por haber miles de hijos, pero los más hermosos son los nuestros. En el montón de niños que tú encuentres son los tuyos, los que te llaman la atención, los que te enamoran, los que tú siempre quieres estar mirando, los que no te cansas de observar. Y creo que es el Señor, ¿no? Como el Señor nos ve con ojos de amor, nos ve con ojos de ese Padre enamorado. Qué pesar que le hemos fallado tantas veces, tú ves ese Dios que está obstinado en buscarnos, en esperarnos, en alcanzarnos, como las parábolas de ese padre que busca ahí en Lucas capítulo 15, que está ahí buscando la oveja perdida, que está buscando la moneda, que ese hijo que se perdió, pero lo está esperando a que regrese. Otra vez, ese padre enamorado que a pesar que le fallamos, que a pesar que fuimos infieles, que a pesar que pecamos, wow, uno ve cómo el Señor sigue dándonos una y otra oportunidad. Y por eso uno puede ver en este capítulo 1 ese amor maravilloso del Padre que dice, mira, mi emoción no fue crear las estrellas, mi emoción no fue crear el sol, mi emoción no fue crear esos paisajes hermosos que están en la tierra. Mi emoción, y sigue siendo, es haberte creado a ti, es haberme creado a mí. Y eso, créame que debe en nosotros producir ese sentimiento de gratitud al amor del Padre, de entender, como decía el apóstol Pablo cuando oraba ahí en la carta a los Efesios, y él les decía, mira, yo oro por ustedes para que puedan conocer y comprender el gran amor de Dios, su anchura, su profundidad, su longitud. Dice, mucho más allá de lo que puedan entender. O sea, no hemos llegado a entender ni el más mínimo porcentaje de todo lo que Dios nos ama. Y por eso el apóstol Pablo oraba. Decía, para que ustedes puedan llegar a crecer en el conocimiento y la comprensión del amor de Dios. Y por eso este capítulo 1 es un capítulo donde nos revela el amor maravilloso de Dios hacia el hombre. El amor maravilloso de Dios, ese amor que no tiene límite, ese amor que no se queda callado, ese amor que sencillamente se expresa de tantas maneras. Por eso Juan 3:16 arranca diciendo, de tal manera amó Dios al mundo. Y no es que lo empezó a amar desde que vino Jesús, no, es que siempre lo ha amado. Por eso el Señor le decía ahí en Jeremías, con amor eterno te he amado. No es que empecé a amarte ayer, o como los parejas de hoy en día, el amor eterno esta semana, y a la otra semana cambien de amor eterno. No, el amor de Dios es un amor que aún antes de crearte ya te amaba. Y cuando te creó, estuvo ahí asombrado de ti. Por eso su primera expresión fue, qué bello, esa aprobación de Dios. Y a mí eso, créame que me conmueve, porque hay personas en la vida que se sienten tan poca cosa, que se sienten tan insignificantes, que sienten que no vale nada porque no tienen el dinero que quisieran tener, porque no tienen tal vez el estudio que quisieran alguna vez alcanzar, los títulos, no sé, el auto, el apellido que quisieran tener. Pero yo te digo algo, no lo necesitas. Con el hecho de saber que Dios te ama, wow, yo creo que lo demás es añadidura, lo demás es insignificante. Tienes el amor del creador de los cielos y la tierra. Tienes el amor de aquel que creó todo y te diseñó con propósitos perfectos.
que te diseñó no por casualidad, no por accidente, no eres un accidente. Y tú dirías, pero pastor, tal vez mis papás hicieron fue una noche loca y de ahí salí yo. Yo te digo algo, como dice David, mi embrión vieron tus ojos. Tal vez lo que hicieron tus padres fue un accidente, pero tú no eres un accidente. Tú eres parte del plan y propósito perfecto de Dios. Y tal vez el llamado que tenemos en la vida es a descubrir ese amor, a volver a esa identidad que el Señor nos da. Porque no solamente nos dice que nos creó de una manera especial y de una otra manera en eso que estábamos leyendo, que se parece todos los días, pues termina con ese marco temporal, ¿no? Y fue la tarde y la mañana, el día primero, el día segundo, el día tercero. Ahora, yo les dije que aquí la palabra día no la tomemos como 24 horas, ¿ok? Porque cuando miramos el tiempo simplemente en función de los días de 24 horas, pues vamos a tener problemas. En primer lugar, porque a partir de qué día es que Dios crea el sol y la luna, que sería para contar las horas. Es a partir del día 4. O sea, en el día uno no hay sol, no hay luna. Entonces, ¿cómo tú cuentas las horas si no hay opción? Entonces, cuando hablamos de un día, no se está refiriendo exactamente a las 24 horas. Recuerden que eso lo vamos a ver más adelante, el tipo de literatura. No es necesariamente un tipo de literatura como tal literal y no es porque esto sea una fantasía, sino porque es más del tipo de literatura de revelación y eso lo vamos a explicar más adelante, entendiendo cómo, por ejemplo, el Apocalipsis, cuando nos habla de los días, es también en un sentido eh, por así decirlo, de revelación, que tiene algo un poco de la comprensión que va mucho más allá de la literalidad. Por ejemplo, si tú miras en Génesis 1, nos habla de que Dios creó todas las cosas pues en 6 días y descansa el séptimo. Pero si tú vas al capítulo 2, ¿sí? Nos dice el día que Dios creó todas las cosas. Entonces uno dice, al fin, ¿qué es? ¿Un día o 6 días? Y otra vez, ¿qué es un día en la Biblia? Es el final de un proceso. Y eso puede pasar en minutos, en segundos, en días o en años. Recuerden que en Apocalipsis nos habla otra vez que para el Señor puede ser un día 1000 años o 1000 años un día. O sea, el tema no es el tiempo como nosotros lo tenemos. Recuerde que Dios creó el tiempo. Cuando hablamos que Dios es eterno, no quiere decir que Dios tenga muchos años. Es que en Él no hay tiempo. Nosotros somos esclavos del tiempo porque Dios nos creó bajo una premisa que se llama el tiempo. Pero pero en Dios no hay tiempo. Y por eso cuando hablamos que Él es eterno, es que Él puede estar en el ayer, en el hoy, en el mañana al mismo tiempo porque el tiempo es una creación de Dios, no es algo que Dios esté sujeto como nosotros. Nosotros no podemos retroceder el tiempo. Eso solo podrán hacer las películas de ficción, pero nosotros sí estamos sujetos a un tiempo, así como estamos sujetos a la gravedad, así como estamos sujetos a algunas reglas a las cuales Dios ha creado. Entonces, obvio, podemos superar el tema de la ley de la gravedad y volar y hacer muchas cosas, pero la gravedad siempre seguirá presente. Pero lo que quiero decir es otro, el Señor no está sujeto ni al tiempo, ni a nada de las cosas que ha creado él. Eso lo vimos en teología. Es un Dios que no, por así decirlo, no depende y hablamos acerca de la ciudad de Dios. Su existencia no depende de nada más. Él es completo en sí mismo. Entonces, volvemos a lo mismo. El tiempo es una creación de Dios y por eso siempre nos habla de los marcos temporales y cómo el Señor tiene esos marcos temporales que nos da como al final de un proceso. Y por eso en el capítulo 2 nos habla de toda la creación como si fuera un día, pero otra vez es el final de un proceso, ¿ok? Del final un proceso. Y lo segundo es que lo está hablando a gente que estamos hablando del pueblo de Israel recién salidos de Egipto. Entonces, explicar todas estas cosas de procesos, pues ellos más lo entendían como el día, como el final del proceso. Los judíos empiezan la tarde y la mañana, por eso primero cuentan la tarde y después la mañana. Pero, ¿qué significa eso? Es cuando un fenómeno al final se repite. Sí, por ejemplo, tú ves la puesta del sol o cuando el sol se oculta, perdón. Cuando ese fenómeno vuelve a repetirse, quiere decir que pasó un día, ¿ok? Es como cuando le damos la vuelta al sol, ¿no? Cuando volvemos a dar al mismo punto, pasó un año. Otra vez cuando el proceso termina. Y por eso es curioso que el Señor empieza con una revelación, y Génesis 1 y 3 es una revelación, y termina con una revelación. Otra vez, el proceso se repite, quiere decir el final de un proceso. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues uno puede ver cómo las cosas están en ese orden temporal maravilloso. Ok, entonces después quiero pasar a otro tema que tiene que ver con la imagen de Dios en el hombre, pero antes de pasar a ese tema quiero dar
la oportunidad de tener preguntas del capítulo 1 antes de hablar de qué es la imagen de Dios en el hombre, que eso es algo que vamos a tocar con mucho más profundidad. Entonces, quiero escucharles preguntas de lo que, de tal vez de los primeros días, de los días que tenemos hasta acá en este momento. Entonces, quiero escucharles. Si alguien quiere hacer una pregunta, la puede escribir o puede abrir su micrófono, cualquiera de las dos, la que usted considere, no hay ningún problema. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta de este capítulo 1? Bueno, Pastor Obed, buenas noches. Buenas noches. Eh, sí, hay una serie de preguntas, aunque usted ahorita hablando, pues nos aclara algo de esas preguntas, pero a mí sí me causa una curiosidad que en nuestra Biblia inicia, en el principio creó Dios los cielos Ajá. y la tierra estaba. Esa palabra estaba, desordenada, estaba, me hace sentir, o no sé si estoy equivocado, como si ya hubiera estado hecha a un tiempo atrás, que el Señor la encuentra así, estaba desordenada y vacía. Ujú. Entonces, pues escuchándolo ahorita, pues me causó curiosidad. Una de las preguntas que yo tenía era quién había desordenado la tierra, porque pensé que como ella estaba, de pronto el Señor no hace nada, como hablábamos, nada mal hecho y lo hace perfecto y lo hace muy ordenadamente, pues Ujú. eso me causó curiosidad. Esa palabra estaba desordenada. El Señor la encontró desordenada, como si fuera algo así similar. Entonces, pues eso era una de las cositas que tenía como... Ok, sí. Bueno, frente a eso, gracias por la pregunta, porque frente a eso han abierto o ha habido un montón de especulaciones de una manera increíble, ¿no? Se ha dicho que básicamente lo que tú dices, Dios crea todo perfecto y que quién la desordenó, que Dios no pudo haber creado algo desordenado. Entonces, mínimo fue quién, Satanás. Entonces, que hubo una guerra en el cielo y Satanás vino y desordenó las cosas. Bueno, con eso, frente a eso, tengo dos problemas. Primero, que la Biblia nunca nos habla de eso, ¿ok? Y en segundo lugar, es que si fuera cierto, entonces Génesis 1 no fuera el relato de la creación, sino fuera el relato de la reforma de Dios, como el Señor reformando lo que ya estaba dañado. Entonces, Génesis 1 es como cómo Satanás volvió todo nada y el Señor le tocó empezar a barrer, a organizar, porque quedó un caos terrible. Eso sería el segundo problema. El tercero es un problema un poquito pastoral, ¿no? Quiere decir que el Señor hizo un proyecto en el cielo que no salió bien porque ahí salió Satanás y entonces ahora como no funcionó algo en el cielo, entonces se viene a hacer algo en la tierra. Wow, eso es todavía más, más delicado porque entonces nos habla de algunas implicaciones prácticas que no tienen sentido o asidero en la palabra de Dios. Ahora, el tercer problema, que es el problema que con el mismo texto podemos responder, es que recuerden, cuando les dije que la tierra estaba desordenada, la traducción original lo que está diciendo es que no tenía todavía forma, todavía no tenía forma de tierra. ¿Por qué? Y aquí yo quiero que miremos algunas cosas. En primer lugar, ¿en qué día es que Dios llama tierra? ¿En qué día es que nos dice la Biblia que Dios a lo seco llamó tierra? ¿En qué día es? En el tercero, pastor. En el tercer día, dice el verso 10, dice, y a la parte seca, ¿recuerdan? ¿La llamó qué? Tierra. O sea, antes de Dios llamarla, ¿ya se llamaba tierra? No. Si la tierra ya existiera, sí, que es la teoría que Satanás vino y la desordenó, entonces, ¿cómo va a desordenar lo que Dios todavía no ha creado o no ha llamado así? Recuerden, para mí Génesis 1:1 es una declaración general, ¿sí? En el principio lo creó Dios los cielos y la tierra, es una declaración general. Y después, ¿cómo Dios empieza? Es más, es hasta el día tercero que Dios le pone nombre a eso seco y lo llama tierra. Porque si no, entonces hubiese dicho que el Señor descubrió una tierra que estaba desordenada. Entonces no sería llamada, sino descubierta. Como, ay, aquí está la tierra que estaba perdida. Tierra, ¿dónde estaba escondida? Mira, gracias a Dios la encontré, estaba ahí debajo de las aguas. No, uno ve aquí que por primera vez Dios la llama como tierra. ¿Está claro eso? El segundo problema es que nos dicen que hubo una guerra en el cielo, sí, que Satanás estaba, que es más, que era el director de alabanza. Por favor, otra vez una mala traducción de tanto del texto, eso lo vamos a ver después, pero si usted quiere adelantarse, la predicación del domingo pasado, bueno, antepasado, pero que ya está en YouTube, que se llama ¿Quién es la serpiente? Ahí en YouTube, yo lo invito para que la mire. Justamente explico punto por punto, trato de ser lo más claro y lo más detallado posible para decirles que eso no es cierto y cómo otra vez una mala traducción de la Reina Valera ha creído y ha generado el mito que
Satanás era el director de alabanza, cosa que no es cierta, ¿ok? Pero por lo menos la Biblia no lo dice. Ahora, que adoraba a Dios, claro, porque todos los seres fuimos creados para adorar a Dios, toda la creación adora y proclama la grandeza. Es más, nosotros mismos fuimos creados para adorar. Ahora, lo otro es que, ¿en qué día crea Dios los cielos? ¿En qué día? En el día 2. En el día 2. Es más, no solamente eso, sino que cuando habla del cielo, nos dice que el espacio, y menciona una la palabra espacio, creo que la versión NBI, perdóname, la puedo mirar, dice el verso 6, por lo menos, dijo Dios que existe el firmamento en medio de las aguas y las separa, y así hizo Dios, y Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba, y al firmamento, otra vez, Dios lo llamó cielo, o sea, todavía no existía el cielo como tal, ¿no? Entonces, otros hablarán que es el tercer cielo, bueno, otra vez, bueno, volvemos a lo mismo. Recuerden que este es el capítulo de la creación de Dios. Recuerden, en el principio, ¿quién era? Dios. Él es el principio de todo. Y uno ve a un Dios creando. Y el otro es en qué momento el Señor crea a Satanás. Y les demostraba que justamente Satanás estuvo en el huerto del Edén. ¿Recuerdan eso? En Ezequiel dice, en el huerto del Edén estuviste. ¿Y el huerto del Edén fue antes del hombre o después del hombre? ¿Recuerdan? Después, pastor. Después del hombre. Recuerden que cuando Dios creó todavía no había huerto. Cuando Dios creó al hombre no había huerto. Dice que la tierra subía un vapor. Eso está en Génesis capítulo 2. Y después dice que creó al hombre. Y después de que creara al hombre dice, y plantó Dios un huerto en Edén. O sea, el Edén es un lugar en la tierra. Dice, y ahí puso al hombre que había formado. O sea, primero crea al hombre, después crea el huerto y ahí sí pone al hombre. Ahora, lo que sí es el huerto es antes de la mujer. Ok, antes de la mujer, pero después del hombre. O sea, entre el hombre y la mujer, Dios crea el huerto. Y es en el huerto que está este ser que dice hermoso, bello, de toda piedra preciosa. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces no pudo desordenar lo que todavía no había sido creado. ¿Está claro, está ahí? Y si no, como le digo, Génesis 1 sería el capítulo de la reforma de Dios y no de la creación de Dios. Y Génesis 1 nos está hablando de la creación de Dios. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Gracias, pastor, ya quedó aclarado eso. Ok, bueno, otra pregunta, pero gracias por sus preguntas. ¿Sí? Hermana Lida. Pastor, Bueno, eso. ¿Sí? en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando dice Dios, hagamos, él ahí con quién se estaba hablando. Muy bien, perfecto. Eso lo vamos a hablar ahorita, cuando hablemos de la imagen de Dios en el hombre, ¿ok? Y eso lo voy a explicar. Mira que fuimos creados, algunas personas están hablando que Dios está hablando con los ángeles, pero no fuimos creados con los ángeles. Tanto que dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Así que esa nuestra no se refiere a ángeles. Pero eso lo voy a explicar más adelante, ¿ok? Así que listo, tenme paciencia que eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué es la imagen de Dios en el hombre? ¿Listo? ¿Quién más? La hermana Lida. Pastor Luz Elena. Bueno, hermana Luz Elena, ok. Pastor, es que en el versículo 29 dice, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. O sea, inicialmente el diseño del hombre era comer solo plantas. Sí, señora, sí, era vegetariano. Sí, es cierto. Ok. Los animales después de Noé, después del arca, el diluvio, el Señor les permite comer animales y por eso pone temor en los animales. Si no, acabamos y extinguimos todos los animales. Pero hasta en Génesis 1, la comida, recuerden, no había muerte. Y para tú comerte un animal hay que matarlo, ¿ok? Entonces, como tal, es diferente. Entonces, por eso ya es a partir del diluvio que el Señor ya les habla de que también pueden comer animales, ¿sí? Ok, pastor. Sí, ahora sí, la hermana Lida que está levantando la mano. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería hacer algo, la pregunta que usted dice que más adelante vamos a hablar sobre Génesis 1:26, pero como estamos hablando de la Torá, o sea, basado, ¿cómo sería ahí en Deuteronomio 6:4 cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? O sea, ok, sí, eso lo voy a responder ahorita. Ahorita voy a responder eso, ok. Gracias. Tranquila, ya vamos, espérense tantico un poquito y ya vamos allá. Pero algo antes de la imagen, o sea, del 26 para allá, ahorita hablamos.
Algo del 26 para acá. Sí, pastor, yo tengo una pregunta, por lo menos en el versículo 6 dice, dijo Dios, haya firmamento que dice que separe unas aguas de otras aguas, dijo, y Ajá. separó las aguas que estaban bajo el firmamento y esto sobre el firmamento, o sea, ¿cómo así? ¿Habían dos aguas? No entendí, o sea, eso lo he estado, pero no lo he entendido muy bien. Ok, sí, el Señor lo que hace es obvio. Si tú miras, el cielo también está lleno de agua, ¿no? Lo que son las nubes, aún el ambiente, en la atmósfera también hay agua y a esa separación el Señor la llama firmamento, llama cielos. Entonces lo que nos habla es que el Señor separa dos tipos de aguas, las aguas que están arriba y las aguas que están abajo. Entonces, es más, recuerden que aún antes del diluvio no había lluvia, lo que subía era un vapor, ¿no? Y regaba la tierra o bajaba un vapor. Entonces, digamos que había más el tema del rocío, ¿sí? Que obviamente es que tiene que ver con las aguas del cielo al casi que reposar sobre la tierra o al esparcirse sobre la tierra o al acercarse a la tierra. Entonces, pero cuando uno ve en la Biblia, pues de una u otra manera, esto, uno ve cómo hay dos separaciones, ¿ok? Entonces eso. Sí, el pastor Enkin, ok, está bien, pastor Enkin. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, decía que no era que bajaba, sino que subía un vapor y regaba la tierra. Sí, sí. Sí. Obvio, pero ese estamos hablando al principio, antes de... Principio, sí, sí, antes de... ¿Cómo era yo? Antes de Noé. Antes de Noé, sí. Pastor, hay algo también que me causa curiosidad, creo que Priscila la que preguntaba ahorita sobre las aguas, pero hay alguna similitud, hay algo también en el mismo verso 1 que dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, pues me causa curiosidad saber la faz del abismo a qué hacía referencia y la faz de la tierra, porque uno busca de pronto que es un abismo y pues hay traducciones, pero realmente no sé en el original qué quiera decir ese pedacito. Bueno, muy bien. Varias cositas acá. Obviamente volvemos al mismo espacio, ¿no? Al mismo, ¿cómo era yo? Al mismo espacio donde el Señor estaba haciendo las cosas o haciendo la creación. Y lo que nos habla es que obviamente en ese espacio pues estaba lleno de oscuridad, por eso lo primero que Dios hace es la luz, porque al principio era simplemente la oscuridad como tal, no, la luz no había existido. Entonces es después de que Dios crea la luz que ahí sí la crea y separa la luz de la oscuridad. Y otra vez vemos a un Dios moverse en ese proceso. Recuerden que es una descripción, sí, por eso les decía que es complicado si la ponemos de manera totalmente literal, ¿sí? Como tal. Esto es más la palabra ahí que utiliza, dices el haz del abismo, lo que está hablando es como, perdón, la palabra abismo en hebreo básicamente es teón y básicamente lo que nos habla es otra vez, simplemente como unas aguas profundas, ¿qué más yo? Como un cúmulo de agua, básicamente, así de sencillo. Entonces es como lo que se veía era un cúmulo de agua grande y sobre ese cúmulo de agua es donde el Señor o el Espíritu Santo se estaba moviendo. Entonces, si lo quieres traducir literalmente, si la palabra teón significa eso, aguas profundas o océanos, y de ahí viene la palabra también abismo. Pastor, esa pregunta era la que le iba a hacer, porque en el verso 9 estoy leyendo donde dice, dijo Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Eso que usted está diciendo ahí, o sea, quiere decir que cuando en el verso 1 habla de que, en el verso 2, perdón, de que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, es en realidad que mayormente eso era lo que agua. ¿verdad? Las aguas. O sea, todavía no había aparecido la tierra. Recuerde que el Señor la descubre, por eso dice, descúbrase lo seco. O sea, en el versículo 2 ni siquiera se veía la tierra como tal, solamente se veía un montón de agua. Entonces el Señor, recuerden, el primero lo que hace Dios es la luz, después lo que el Señor hace es separar todas esas aguas, después de que separa las aguas de abajo, de arriba, el Señor las aguas de abajo las agrupa y descubre algo nuevo que se llama la tierra. Por eso, por primera vez, el Señor llama a eso seco, llama tierra. Por eso, cuando nos dice que la tierra está desordenada, pero ¿cuál tierra? Si el Señor todavía no le ha puesto nombre. Sí, o sea, el Señor todavía no lo ha identificado para que nosotros tengamos claro qué es la tierra. Entonces, por eso
yo les decía que este capítulo 1 no es el capítulo de la recreación o la reforma de Dios, sino básicamente la creación directamente, sino que el versículo número 1 es una declaración general y del 2 en adelante es una declaración ya específica o particular. ¿Ok? Pastor Ove, Sí. y es que una de las cosas que nosotros no podemos ignorar es que aún debajo de la tierra existen corrientes de aguas Claro. muy fuertes, aún debajo de la tierra. Sí, entonces todo lo que Dios creó ha sido tan perfecto que hay cosas que aún a nosotros, la mente finita del hombre nos deja maravillados. Y que estamos llenos de agua, ¿no? Aún nosotros mismos. Usted sabe que nosotros Aún nosotros mismos somos un 70% de agua. Sí, por eso yo no estoy gordo, estoy inundado. Pero... Pastor, la hermana Patricia estaba pidiendo la palabra. Ok, hermana Patricia. Pastor, en el verso 27 dice que cuando dice que Dios creó al hombre y luego seguidamente dice varón y hembra los creó, ¿qué significa esa palabra hombre? Porque luego el Señor hace claridad que varón y hembra. Sí, ya eso lo voy a hablar ahorita, cuando hable, gracias por esa pregunta, pero ya lo vamos a hablar cuando hablemos de qué es la imagen de Dios en el hombre. Y ahí voy a responder esa pregunta. ¿Ok? Gracias. Es que si te Pastor. respondo, me adelanto. Sí. Pastor. Hermano Javi, sí. Sí, Pastor, lo que pasa es que si se ponen a ver en todo el 1, ve que en todo lo de la creación dice Dios que es bueno, pero cuando llega a la creación del hombre, ahí no habla nada de que es bueno. Lo dice al final. Dice el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Listo. Y los bendijo Dios y les dijo fructificados. Mientras que uno ve en los otros, vio Dios que era bueno, Acuérdate que todavía no ha terminado. Sigue Dios diciéndoles, les dije fructificados. Después les dice que le he dado toda planta. Y ahí sí el verso 31 no termina, y vio Dios todo lo que ha hecho, y era que era bueno en gran manera. ¿Ok? Sí. Mira que ahí es donde... Sí, sino que es que uno ve que específicamente a cada creación que hizo, le dice que era bueno. Pero es después de que crea el hombre que dice bueno en gran manera. Antes no lo había hecho. Es lo que yo les decía, que hay un cambio en la aprobación de Dios, que es una aprobación más especial. Casi que en el hebreo original es como qué bello, qué belleza, qué hermoso. O sea, como que faltaba la cerecita o lo más importante. O sea, antes del hombre todavía no era bueno en gran manera. Después de que creó al hombre que dice es bueno en gran manera. Okay. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios, sí, señor. Ok. Gracias, pastor. Ok. Bendiciones, ¿listo? pastor. Un abrazo. Ok, saludos. Gracias por estar. Listo, ahora sí pasamos con el tema importante, que yo espero que no se lo pierdan, que tiene que ver con qué es la imagen de Dios en el hombre. Ok, y esa es yo creo que una pregunta importante, porque nos dice que no solamente Dios da una aprobación especial diciendo que es bueno en gran manera. Hay un perro. No sé cómo. Ahora se me cayó. Ok, gracias. Ok. Listo. Entonces, hay una de las cosas importantes cuando hablamos de la creación de Dios y es que nos dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y yo quiero que vayamos allá a ese texto, por favor, porque me parece que es importante analizarlo. Y dice la palabra del Señor en Génesis al capítulo 1, el verso 27, dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y la pregunta siempre es la pregunta que es importante aquí analizar es, bueno, ¿cuál es la imagen de Dios en el hombre? ¿Qué significa el hecho que Dios haya creado al hombre a su imagen o a su semejanza? Ahora, esta ha sido una discusión por muchos años en los campos teológicos y de personas estudiantes de la Biblia, y algunos han hablado de, bueno, ¿qué significa eso? Porque si leemos desde el verso 26, dice, entonces dijo Dios, y aquí hay algo interesante, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y
sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, ¿cómo han respondido eso? ¿Qué significa la imagen de Dios en el hombre? Bueno, Tomás de Aquino decía que es la habilidad humana de razonar y de pensar y de usar el lenguaje y el arte. Leonard Verduin dice que es el señorío sobre los animales y las plantas. Brownlee dice que es la habilidad de tomar decisiones morales, las cuales involucran la autoconciencia y una conciencia social. Emil Brunner decía que es la posibilidad de tener una relación con Dios reflejada en la tendencia de todas las sociedades a tener formas de adoración. Entonces mira cómo se ha explicado qué es la imagen de Dios en el hombre. Pero para entender qué es la imagen de Dios en el hombre, vamos a hablar cuatro elementos que significan la imagen de Dios en el hombre. Lo primero tiene que ver con algo importante que es básico y sería como lo más obvio. Lo primero que hay que mirar es qué no es la imagen de Dios en el hombre. Muchas personas han pensado que tiene que ver con la imagen física. Entonces la imagen de Dios en el hombre es la apariencia, son los ojos, es la nariz, es la boca, es mi, por así decirlo, mi foto o mi imagen como mi presencia física. Ahora, recuerden que Dios es espíritu, ¿no? Y de otra manera no tiene nada que ver con el tema físico. Y en segundo lugar, si fuera eso, tenemos que pensar en que tiene que ser algo que sea diferente al resto de la creación, porque fuimos el único ser, si nos comparamos con el resto de la creación, que fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces tiene que ser algo que nos diferencie de los animales. Y la pregunta es, ¿en qué nos diferenciamos de los animales? ¿En lo físico? Pues no tanto. Los animales también tienen como nosotros ojos, nariz, boca, tal vez en otras formas, pero tienen muchas cosas parecidas. Es más, compartimos muchos elementos. Por eso cuando se hace, por ejemplo, una vacuna, empiezan haciendo pruebas en animales, porque compartimos muchas de las cosas que ellos tienen. Si miramos aún por dentro, pues también tiene un corazón, también tiene unos pulmones, también tiene un hígado, o sea, tienen cosas muy similares a las nuestras. Es más, si tú miras un monito, un miquito, ok, un orangután, pues todavía hay muchas más similitudes. Por eso hay más de uno que cree que descendemos del mono, ¿verdad? Y yo te digo, bueno, tal vez tú descenderás del mono, yo de la mona, mi mamá, no me enteras. Pero lo que quiero decir es que tal vez el tema no es el animal o no es la forma física, porque en eso somos muy parecidos. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos de los animales? ¿Qué hacen que seamos distintos a los animales? ¿Qué nos hace diferentes? Pues nos hace diferentes en el hecho de ser personas que nosotros amamos, que nosotros sentimos, que tenemos inteligencia, que tenemos voluntad. Entonces, cuando hablamos de la imagen de Dios, en primer lugar, tenemos que entender que Dios nos hizo como Él. O sea, recuerden que Dios es persona. Eso lo hablábamos en Génesis capítulo 1, versículo 1, que Dios es una persona, no es una energía. Y por eso Dios nos crea también en ese sentido, en el hecho de ser también persona. Ahora, eso quiere decir que somos personas autoconscientes, racional, tenemos afecto, tenemos voluntad, o sea, las decisiones nosotros las tomamos por instinto, sino que nosotros sencillamente decidimos qué tomar, o sea, que decidimos la vida que queremos llevar, que queremos vivir. Si tú miras a la vaca no dice, ay no, estoy cansada de comer pasto, yo en vez de comérmelo lo quiero fumar, quiero ser una vaca bacana. No, ella sencillamente se lo come porque fue el instinto con el cual Dios la creó y toda la vida comer pasto y estará feliz comiendo pasto. Ahora, nosotros no, nosotros un día si usted quiere comer pasto, perdón, comer vegetales, pues los come, o si otro día quiere comer carne, si otro día quiere comer, no sé, lo que a usted le ocurra, o si quiere no comer, pues no come, o sea, tu vida está decidida por ti. Los animales no, están es por instintos. Usted no ve a la vaca que dice, no, me voy a casar con ese toro y lo vigila, pues, no sé, que le ponga cachos. No, sencillamente actúa por instinto, entonces llega a ver por instintos, o sea, no es que forman una familia y le estás celando el celular todos los días, o sea, no, porque es tu decisión, no sé si me estoy explicando, y así funciona toda la creación, funciona por instinto en los cuales Dios les creó. Tú mires los animales y todos ellos actúan con por así decirlo, con la identidad que Dios le dio a ellos para que reaccionen. Pero nosotros no, nosotros podemos escoger la carrera, podemos escoger cómo vivir, cómo vestir, cómo actuar, cómo hacer. O sea, nos dio esa libertad, ese libre albedrío que nos puede llegar a tomar la decisión y podemos reflexionar, podemos escoger, podemos amar. Entonces, todo eso es lo que tiene que ver con las cualidades de una persona. Ahora, este elemento me parece que es uno de los importantes y maravillosos, porque además de que somos seres que amamos, que reflexionamos, que determinamos lo que queremos ser y razonamos, pues también esto posibilita la relación con Dios, y esto me parece que es muy importante. ¿Por qué? Mira, yo no sé si usted le ha pasado, pero yo no sé cuántos aquí hablan
con el perrito de la casa, con la lora o con las mascotas que tienen. Y hay gente que hasta con las plantas habla, ¿no? Y eso es más difícil porque la planta cómo le responde, pero bueno, ok, me imagino que le responde a través de las flores y la belleza y las frutas. Pero recuerdo cuando era niño que en el patio de mi casa, que eran patios grandes, habían unas hormiguitas y me encantaba jugar con las hormiguitas y yo tenía ahí mis carritos y quise inventar el primer transporte de hormigas, solo que las hormiguitas nunca se quedaban quietas, a veces se ponían las llantas y yo las aplastaba, pero alguna vez mi papá intentó, o intentó no, le dio por echarle cemento al patio y obviamente se iban a mover las hormiguitas. Intenté decirles que por favor se fueran a la calle, que mi papá les iba a matar y que mi papá no tenía ninguna consideración de ellas y no iba a dejar de hacer lo que se había propuesto solo porque estaban ellas. Entonces intenté hablarlas y no fui capaz. La pregunta es, ¿por qué no fui capaz de hablar con las hormigas? ¿Alguien me quiere ayudar? Porque aunque lo intenté, les grité, les escribí, les dije de todo, les señalé, nunca me Porque hicieron no caso. tenemos el mismo lenguaje, Ok, porque ninguna forma de comunicación. muy bien, gracias. Porque toda comunicación parte de algo que se llama común, por eso se llama comunicación. Para comunicarme tengo que tener algo en común. ¿Por qué nos podemos hablar con los perros, los gatos, y nos entienden más? A veces el perro le entiende más que el marido. No mentiras, pero la pregunta es ¿por qué? Porque tenemos cosas en común, tenemos la vista. Yo no tengo nada en común con las hormigas, o bueno, nada que yo conozca que tenga en común con ellas, por eso no tengo nada en común. Yo no sé, usted ha intentado hablar con un japonés o no sé, un coreano o alguien que habla otro idioma que es muy diferente al tuyo, que como no tenemos la misma lengua en común, es difícil hablar. Recuerdo la otra vez estaba en una conferencia con un pastor coreano y yo me hice adelante y como para ver si me aprendí una palabra en coreano para llegar a la iglesia a chicanear, ¿no? Uy, aprendí esta palabra en coreano. Y pues yo no sé mucho, yo sé una que otra palabra en japonés, por ejemplo, gordo es takeruta o en chino suegra linchenla. Bueno, no conozco así mucho, no, mentira, un chiste malo. Pero recuerdo alguna vez estando escuchando al pastor coreano y arrancó ¿no? la predicación y apenas arrancó, primero es que hablan así como mirando así serio, con esos ojos penetrantes y con ojos rasgaditos, pues uno cree que están bravos y empezó a decir, oh, uy, yo me metí un susto y ¿esto qué es? Llegó bravo, ese hermano, ¿qué le pasa? Y lo peor es que terminó a hablar así, porque siempre que hables así, con el ceño fruncido y fuerte, como gritando, y al final sonrió. Y entonces yo me quedé esperando la traducción y dije, ¿y esto qué fue? Y la traducción era, muy buenos días, qué bueno estar aquí. Yo dije, si eso es buenos días, no me imagino bravo. O sea, yo me sentía era como que me lo estuviera hablando Jackie Chan, ya que le iba a decir la suya y por si acaso. Entonces, creo que a veces es difícil comunicarnos cuando no tenemos el lenguaje en común. Lo mismo es, Dios nos hizo personas para poder tener comunión con nosotros. Y es el hecho de que Él es persona y Él es los únicos creación, que fuimos también personas, porque tenía ese trato especial. Y por eso uno ve el amor de Dios en primer lugar, dando ese lugar. Recuerden, lo puso Señor y a gobernar el resto de la creación. También dijo que era bueno en gran manera, pero también lo hizo como Él, o sea, le puso su identidad para poder dialogar con nosotros. Y por eso el amor de Dios tan maravilloso y de una manera tan especial. Entonces, en primer lugar, en el hecho de ser personas, pero no es la única característica de la imagen de Dios. En segundo lugar, cuando uno puede mirar, es que también hay algo que yo he llamado eh, la bueno, antes de eso, lo que yo he llamado la palabra, bueno, imagen también tiene que ver, que en hebreo es demut, que tiene que ver con la representación, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con, no sé si han visto un billete, pero cuando uno mira un billete tiene un valor. ¿Y qué le da el valor a ese billete? ¿Sí? ¿Qué hace que ese billete tenga alguna especie de valor? Sencillamente la imagen que representa. Entonces, si tú miras, por ejemplo, y tú tienes, yo aquí tengo algún billete, este en Colombia es 20,000, o este bueno, tengo muchos dólares, pero este es de $5. Y si yo lo comparo, no sé, con un papel, cualquiera que sea, ok, una hoja de papel, cualquiera que pudiéramos tener, ¿cuál tiene más valor? Pues este. ¿Y qué le da valor a este papel? Que también es papel, la imagen que lleva. Y es esta imagen que le da el valor. ¿Por qué? Porque tiene la imagen de un país, tiene la imagen de una nación. Este es 20,000 pesos colombianos. Entonces, Colombia le está dando el valor y al tener la imagen de Colombia, pues le da ese valor. Por ejemplo, que en el tema de dólares, si fueran $20,000, pues sería un montón de dinero,
porque de una u otra manera es el valor que le da el país, la nación. Entonces, si la nación es poderosa, pues los billetes serán poderosos. Si la nación es débil, pues otramente la economía es débil. Entonces, 20,000 pesos, pues sí es importante, pero no es mucho. Si fueran, por ejemplo, $100 es mucho más que 20,000 pesos. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, no se trata tanto de ni siquiera del número que tiene, sino la imagen que representa. Y esa imagen, al haber creado la imagen, también le da la autoridad. Por eso la palabra del Señor dice que cuando los crea su imagen, dice la palabra del Señor, y eso me llama la atención, dice, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a su semejanza y tenga potestad. Mira otra vez, la imagen está relacionada con la potestad, con la autoridad. ¿Y sobre qué? Sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y otra vez, estamos otra vez hablando de que esa imagen de Dios también te da un poder, así como la imagen de este billete te da un poder adquisitivo. O sea, tú con este billete básicamente puedes llegar a cambiarlo por comida, lo puedes cambiar por lo que tú quieras comprar y te puede alcanzar. Entonces lo mismo, porque esto te da un poder aquí, tú tienes un poder adquirido y esta imagen representa también una autoridad. Entonces el hecho de tener, de ser creados a imagen de Dios, también nos da ese sentido de autoridad, nos da ese sentido de ser el representante. Por eso cuando nos habla de que, perdón lo que voy a decir, que el Papa es el representante de Dios en la tierra. No, Dios creó al hombre para que fuera el representante. Y cuando hablo del hombre, estoy hablando del hombre y la mujer. O sea, nosotros fuimos creados para ser esos, por así decirlo, esos representantes de Dios en la tierra. Y eso me parece que tiene que ver con la autoridad también. Entonces, es el segundo elemento de la imagen de Dios. El tercer elemento de la imagen de Dios en el hombre, podemos encontrar algo importante también, que tiene que ver con lo que yo he llamado la pluralidad y unidad, ¿no? Mire lo que uno mira en el versículo 26, dice, y dijo Dios, hagamos. ¿Y esto hagamos es singular o es plural? Es plural, ¿verdad? Hagamos al hombre, y el hombre es singular o plural. Aquí está en singular. Después dice nuestra imagen. No dice mi imagen, sino nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, muchos han dicho que esto se refiere a los ángeles, pero mire lo que dice más adelante el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. No dice a imagen de los ángeles, dice a la imagen de él. Entonces, otra vez, ahora mire que aquí dice, y dijo Dios, y está hablando una persona en singular, pero también lo habla en plural. Entonces, todos aquí tenemos claro y creemos en la Trinidad o la triunidad de Dios. O sea, Dios es una sola persona, un solo Dios dice que Él es uno, pero también son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y otra vez, Dios es un Dios tanto singular como plural. O sea, Dios es un Dios singular, porque no es que hay dioses, no, hay un solo Dios verdadero, pero ese Dios que es singular también habla en plural. Entonces Dios es singular y plural al mismo tiempo. Y por eso tú ves que Dios también crea un hombre que es tanto singular y plural. Es más, en el versículo 26 dice, y creó Dios al hombre. Y mire que aquí está en el singular. La palabra aquí, hombre, que estaba preguntando la hermana Patricia, es Adama, o Adán, perdón, Adán. ¿Qué significa eso? Dios creó al Adán, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y después dice, varón y hembra los creó. Es más, en el original ni siquiera dice los creó, dice varón y hembra lo creó. ¿Qué significa eso? Que la imagen de Dios en el hombre es que Dios crea una persona que es tanto singular, ¿sí? O sea, Adán, pero también es plural, varón y hembra. Entonces, Adán es el nombre para los dos, por eso Dios creó al Adán. Es más, al principio solo tenían un solo nombre. Si tú miras en Génesis capítulo 4, los primeros versículos dice, y creó Dios al hombre y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los dos tenían un solo nombre. El nombre Eva viene después del pecado, pero al principio era un solo nombre, porque eso el Señor dice, los dos eran una sola carne. Entonces, los dos, cuando uno hablamos, ¿qué es el hombre? Es el Adán. ¿Y el Adán qué es? Varón y hembra. Y ya aquí son dos personas que son diferentes, pero son uno solo. Y por eso dice que la palabra hombre viene en hebreo, aquí es sacar. Y yo creo que tiene mucho sentido. Porque ¿cuál es la tarea de todo hombre? Sacar el perro, sacar la basura, sacar la plata, y le dice el hombre a la mujer al hombre, es que tú no me has sacado los sillos. Entonces lo que le tiene que hacer todo un hombre en la vida es sacar, no mentiras, pero es eso, tiene que ver con en hebreo básicamente sacar, y por eso la palabra en hebreo para mujer, ¿sí? Varón o hembra, es gastar, perdón, nekevat, que tiene que ver eso con protectora, sustentadora o cuidadora. Entonces, uno ve ahí los dos nombres, no sacar y nekevat. Entonces está Adán, que tiene que ver con
por así decirlo, el hombre en general, y los dos, y ese hombre tiene varón y hembra. Entonces tú ves ahí la unidad, porque Dios no dice creó Dios a los hombres, no dice que Dios al Adán, y el Adán significa varón y hembra. Mire, y volvemos otra vez al billete. Okay, para volver esto internacional, yo voy con este de $5, que no es que valga mucho. Si tú miras, este se llama billete, pero el billete tiene dos lados, cara y reverso. Entonces Dios creó al Adán, varón y hembra, pero los dos son parte de uno solo. ¿Te imaginas un billete que solo tenga una sola cara? O que tenga la misma cara por ambos lados, por eso no puede ser hombre con hombre ni mujer con mujer, del mismo modo en sentido contrario. Es un hombre y una, perdón, es un hombre y una mujer. Son las dos cosas de un mismo contenido. Entonces, por eso, cuando hablamos de la imagen de Dios, tiene que ver en eso. Pero el Señor dice, cuando creó el hombre, dice, varón y hembra lo creó. Ni siquiera dice en el original los creó, o sea, no está en plural. El original está en singular. Lo que está diciendo es que para Dios los dos son uno solo, y lo veía como uno solo. Y los dos, así como cuando tú tienes un billete, son dos caras, pero son uno solo. Es más, tiene el mismo valor. Y ese es el gran problema en las parejas cuando yo devalúo a mi pareja. Porque otra vez, por eso Pablo decía, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. El que valora a su esposa a sí mismo se valora. Porque no puede haber un billete que por un lado diga 20 y por otro lado diga 5. No, si por aquí dice 5, por aquí dice 5. Si por aquí dice 20, por aquí dice 20. Porque los dos deben tener un mismo valor. Entonces lo mismo es. O sea, no es que ¿qué vale más, el hombre o la mujer? Y esa es donde han caído el machismo y el feminismo. Entonces, el machismo para decir que el hombre vale más. Y ahora el feminismo decir la mujer es la que vale más. No, esa es la discusión más ridícula. Para Dios los dos son iguales y los dos son parte de la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es Dios? Dios uno lo puede ver en el hombre y cómo es un hombre y cómo piensa un hombre y cómo actúa un hombre. Pero Dios también es cómo es una mujer, cómo actúa una mujer, porque los dos juntos son parte de la imagen de Dios. Entonces, por eso tú ves ese amor maternal de Dios. También ves esa actitud protectora de Dios y proveedora de Dios igual, porque los dos juntos forman esa imagen de Dios y al estar juntos también tiene esa autoridad que viene de parte de Dios. Entonces, cuando hablamos de la imagen de Dios en el hombre, tiene que ver en primer lugar con el hecho de ser persona, en segundo lugar tiene que ver con la autoridad que tenemos y en tercer lugar tiene que ver con la unidad y la pluralidad, ¿ok? Así como Dios es uno y tres, Dios creó un ser que fuera a su imagen también, que fuera uno y dos a la vez. Y por eso lo que enfatiza Génesis 1 y Génesis 2 lo explica todavía más en profundidad, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo Dios ahora crea a esos dos que terminan siendo también una sola. Y el Señor dice, por tanto, deja al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Y por eso no solamente eran uno en valor, eran uno en estima, eran uno como reflejo de esa imagen de Dios. Ahora, uno puede ver también en la palabra del Señor cómo esa imagen de Dios se mira en los dos. Y yo creo que a veces cuando uno ve al hombre diciéndole a la mujer no la necesito, o la mujer diciéndole al hombre no te necesito, es una total ignorancia de lo que significa la imagen de Dios. Entonces, los dos son parte del diseño de Dios y de la expresión de la imagen de Dios en el hombre. Ahora, no solo eso, cuando uno sigue hablando, uno puede ver en cuarto lugar que la imagen de Dios es una imagen que yo le he llamado relacional. ¿Qué significa imagen relacional? Que el hombre es imagen de Dios en la manera que tenga relación con Dios. ¿Sí? En la medida que se aleje de Dios, pierde también ese valor intrínseco. ¿Por qué? Porque su imagen depende de él. Voy a poner muy ejemplo. Y es esa imagen que depende de él que le da también el valor, y que le da también esa autoridad que tiene. Y pudiera hablarlo de una manera muy sencilla. Digamos que tú te paras en una autopista así sin camisa, ¿ok? Musculoso, y le dices a un camión grande, ¿ok? Aquí en Colombia llamamos tractomula, en otros lugares llaman gandolas, o no sé, camiones grandes, bueno, un camión grandísimo. Y de pronto le dices así, en la noche, le dices al camión, detente. Pues sencillamente él no se va a detener, porque está viendo es un loco ahí parado. Pero si tú puedes ser muy delgadito, muy flaquito, o sea, no sé, muy, muy delgado, y te paras en la autopista y le dices al camión que se detenga, pero estás vestido de policía, estás vestido de, no sé, aquí en Colombia se dice alférez o director de tránsito,
o estás vestido de soldado y le dices al camión que pare, él para. Porque ¿qué está viendo? Está viendo la autoridad. Entonces, lo mismo es, pero esa autoridad él la tiene no solo porque está vestido, sino porque esa vestimenta implica una relación con el gobierno. Pero imagínate que ese que se acostumbró a detener los camiones, detener los carros, detener los buses, y le siguió gustando el tema. Y se sale de la policía, se sale del ejército y quiere irse a la autopista a volver a parar. Pero esta vez obviamente no puede usar el uniforme porque pues ya no pertenece a la policía, pero él cree que como antes sí pertenecía, que sigue teniendo esa misma autoridad, entonces se para ya diciendo, yo fui policía, detente. La gente va a decir, yo ya no te veo policía, porque tiene autoridad en la medida que tenga relación con el Estado, en la medida que tenga relación con el gobierno. Es más, cualquier detenimiento sin tener una relación con el gobierno es totalmente ilegal. Tú puedes decirle eso es ilegal y yo no tengo por qué pararte, porque te paro mientras estés vinculado al gobierno. O sea, mientras tengas ese vínculo, ya sea en la policía, ya sea en el ejército, ya sea en la dirección de tránsito, mientras tengas eso, tienes autoridad. Pero una vez que te salgas, ya pierdes la autoridad, o sea, ya no tienes autoridad sobre ellos, o sea, ya no tienes autoridad sobre los autos para decirles que se detengan. Lo mismo es, mientras tú y yo tengamos relación con Dios, tenemos ¿qué? Autoridad. Pero una vez que nos desprendamos de Dios, pues perdemos la autoridad. Y eso fue lo que le pasó al hombre. O sea, el hombre sigue siendo persona, el hombre sigue siendo, teniendo poder, por lo menos, más o menos limitado. Y en tercer lugar, el hombre sigue siendo pareja, pero muy mal pareja. Por eso es en la medida que volvemos a Dios, es en la medida que venimos a Él, que primero somos mejores personas. Por eso, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, ¿a qué hace referencia ese fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. ¿Eso qué significa? Cualidades de una persona. O sea, cuando yo vengo a Dios, soy mejor persona. ¿Por qué? Porque tengo la vida de Dios en mi vida y puedo reflejar a Cristo. Y Cristo es el modelo de la persona perfecta. Por eso debemos crecer la medida y la plenitud de estatura de la plenitud de Cristo. Es parecernos a Cristo. Y al parecernos a Cristo, crecemos como personas. Crecemos en la manifestación de esa gracia de Dios. Entonces, por eso, cuando yo vengo a Dios, soy mejor persona. En segundo lugar, tengo autoridad. ¿Recuerdan lo que el Señor dijo? Mire, que aún hollaríamos serpientes, escorpiones, que tendríamos autoridad sobre todas las cosas. Y nada, otra vez le está hablando a los discípulos que han recibido la autoridad que viene de ¿quién? De Dios. Pero cuando yo tengo esa relación con Dios, que recupero mi autoridad. Mire, hay una imagen hermosa que es cuando Jesús reprende el viento y a las aguas. Recuerden que Jesús no usó su poder de Dios como cosa que aferrarse, como dice Filipenses capítulo 2. O sea, todo lo que él usó es lo que tú y yo podemos usar. Por eso Jesús al final dice, cosas mayores haréis. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio ejemplo de lo que tú y yo podemos hacer cuando restauramos esa relación con Dios. O sea, por eso Jesús es el modelo del hombre perfecto. Recuerden, Adán era el diseño original, pero que fue imperfecto porque falló, o sea, pecó contra Dios. Y en ese lugar perdió la autoridad que tenía. Por eso Jesús es el modelo, el segundo Adán o el Adán que ahora sí cumple todo el propósito de Dios. Y tú ves en la autoridad que el Señor tiene aún sobre el viento, aún sobre el mar, otra vez, reflejando la autoridad que una vez teníamos y que perdimos. ¿Por qué? Por el pecado. Y el pecado ya, por así decirlo, nos robó también esa autoridad que teníamos de parte de Dios. Perdón, al alejarnos de Dios, también perdimos la autoridad que proviene de Dios. Entonces, por eso el Señor dijo, separado de mí, nada podéis hacer. O sea, no puedes hacer nada como persona, no vas a tener autoridad. Y en tercer lugar, pues no vamos a ser pareja, no vamos a ser familia. Por eso el Señor decía que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela por la ciudad, no vela por tu familia, pues está condenada a la ruina. Por eso es en la medida que estamos cerca de Dios, que somos mejores personas, que tenemos autoridad y que podemos ser pareja y podemos convivir los unos con los otros y reflejar la voluntad de Dios. Entonces, por eso es tan importante volver al Señor. Porque sí, es cierto, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero ¿qué trajo el pecado? Una separación de Dios. Y al tener una separación de Dios, otra vez es como ese policía que estaba acostumbrado a hacer allanamientos, acostumbrado a parar autos para revisarles a la gente, pero que se desvinculó. Automáticamente una cosa es lo que tenías antes, pero ahora ya no lo tienes. Tal vez podrás revisar en tu casa, tal vez podrás revisar a tu esposa, a tus hijos, o no sé,
así como la espada te revisa a ti, pero ya no puedes a otras personas porque ya no tienes autoridad. Tu autoridad está limitada solo a tu familia por ahí y a otras cosas mucho más pequeñas. Entonces, por eso el hombre ha perdido autoridad. ¿Y por qué ha perdido autoridad? Porque si no tiene relación con Dios, pues no tiene autoridad. Por eso cuando el Señor nos habla acerca de la autoridad en la familia, empieza diciendo, someteos los unos a otros en el temor de Dios. En la medida que yo tengo relación con Dios, es en la medida que yo estoy en comunión con Dios, que ahora sí tengo la autoridad que proviene de Dios. Pero si yo estoy alejado de Dios, pues por eso la autoridad no es algo que yo produzco, sino algo que yo recibo de Dios. Y es en la medida que yo la recibo que voy a tener autoridad. ¿Recuerdan a este mago que vio como el apóstol Pablo echaba demonios? Y entonces él dijo, pues yo también puedo hacerlo y este es un negocio. Y entonces dijo, no, voy a poner un negocito de echar demonios y hay tanta gente endemoniada por acá. Y cogió un endemoniado y le dijo, en el nombre de Dios de Pablo fuera. Y el demonio le dice, mire, yo a Pablo lo conozco, pero usted no lo conozco. Y Dios mío, lo sacó, dice la Biblia, casi sin ropa, o sea, peligra la vida del artista. Porque esto no se trata de repetir una frase, porque esto no se trata de decir esto no. Lo digo porque así lo dicen, o repite la frase que ha escuchado en enlace. No, esto se trata de la autoridad y la autoridad yo la recibo en la comunión con Dios. En la medida que yo tengo comunión con Dios, que tengo la autoridad de Dios. Es la medida que tengo comunión con Dios que mi vida como persona es mejor, puede cambiar. Entonces, por eso cuando hablamos de la imagen de Dios en el hombre, pues tiene que ver con esos elementos que me parece que son fundamentales. Entonces, por eso esta es lo que el hombre más ha perdido. ¿Por qué? Porque como hemos perdido esa relación con Dios, de una u otra manera vino afectado, y por eso lo que el Señor pretende es que podamos crecer. Mire lo que dice Colosenses 3:10, dice, y revestidos del nuevo hombre, este conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La palabra conocimiento es intimidad, o sea, hasta que tú cada día crezcas y seas como Cristo. Entonces, por eso el nuevo hombre, que es lo que el Señor, la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, va renovando conforme a qué, a la imagen del que lo creó. O sea, yo voy otra vez creciendo a la imagen de Cristo, a la imagen del Señor que fue como nos creó en un principio. Y por eso el apóstol Pablo me está diciendo es eso. Fuimos creados a su imagen, pero esa imagen ha sido distorsionada. Esa imagen ha sido afectada por el pecado. Y por eso cuando yo vengo a Cristo, el Señor va renovando esa imagen hasta que yo me parezca más a Cristo y pueda ser como Él. Entonces, por eso el Señor nos invita a que tengamos claro. Entonces, cuando hablamos, ¿qué es la imagen de Dios en el hombre? Son 4 cosas. Primero, es en el hecho de ser personas que amamos, sentimos, pensamos. Segundo, en el hecho de tener la autoridad de Dios, sí, esa autoridad es eso, el hecho de ser creados a imagen de Dios nos da esa autoridad. Así como cuando un policía tiene la imagen del Estado, ya sea en su uniforme, por eso el policía debe tener una vestimenta para que la persona vea esa autoridad, que no es de él, no proviene de él, no es que yo la tengo, no, yo la recibo. Y en tercer lugar, es el hecho de ser otra vez, volvemos al policía, hablamos del cuerpo policía, por ejemplo, aquí en Colombia, y no está hablando de un individuo, está hablando de un grupo de individuos. Entonces, lo mismo, aquí es un hombre, un Adán, que es varón y hembra, Zacar y Nekebat, pero los dos son uno solo, los dos complementan esa imagen de Dios. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar, tiene que ver esa imagen relacional. Esa es la medida que yo estoy en relación con Dios, que soy imagen de Dios. Si yo me alejo de Dios, pues pierdo esa imagen de Dios, o por lo menos la tengo distorsionada. Sí, soy persona, sí, tengo buenos sentimientos, sí, tengo buenas actitudes, sí, de pronto hago de vez en cuando cosas buenas, pero el hecho de estar lejos de Dios quiere decir que también mi vida como persona está llena de orgullo, llena de altanería, llena de envidia, llena de iras, contiendas, rencores, enojos, bueno, todas esas distorsiones de la imagen que tienen que ver con el orgullo, tienen que ver con el pecado y cómo el pecado ha afectado en mi identidad. Por eso yo tengo que morir a esa vieja naturaleza y tener esa nueva naturaleza, esa nueva vida que Dios quiere darme, que es básicamente volver al estado original, que era volver a esa imagen en la cual Dios nos creó. Y por eso el apóstol Pablo decía que se va renovando hasta que tengamos ese conocimiento pleno o esa revelación plena que se ve a través de Cristo, que es el hombre perfecto o la imagen perfecta que deberíamos tener. Y por eso Cristo nos muestra o nos señala el camino de cómo debemos ser como personas. Entonces, hacia allá es donde el Señor quiere llevarnos. Ok, quiero dar un espacio para preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta o le quedó claro o alguna duda sobre el tema de la imagen de Dios en el hombre. Pastor, pues es algo muy importante porque de verdad que uno
muchas veces comete como esos errores. A ver, porque pues por gracia y por misericordia de Dios, Dios ha permitido que podamos predicar su y llevar las buenas nuevas. Pero qué bueno que se nos esté ayudando a abrir como el camino para poder aclarar, como para poder desmenuzar, como para poder llevar a las almas un mensaje claro, un mensaje verdadero, un mensaje acorde con la palabra, porque la verdad es que muchos de nosotros somos personas, podemos decirlo así, en el arte empíricos y pues no lo sabemos todos, ¿sí? Y muchas veces hemos cometido errores y horrores en el arte de la predicación y eso muchas veces lleva a lo que dice la Biblia, a muchas veces, yo no sé si cabe la palabra, muchas veces hasta cometer, ¿cómo es que se dice? Herejías en cuanto a la palabra, porque muchas veces por ignorancia, yo digo que estamos pecando. Cuando se hablaba, pastor, que usted decía que mucha gente decía que cuando dice hagamos, se refería a que estaba con los ángeles. O sea, y eso se escucha muy a menudo, de que ahí se refiere es que el Señor estaba, que Dios estaba hablando era con los ángeles, y vemos la explicación pues con la Trinidad, ¿no? Entonces, de verdad, es algo importante que... Y por ejemplo, en el tema de la Trinidad, es un tema que hasta el día de hoy muchas personas están, o sea, podemos decirlo así, cautivos en ese, yo no sé, podemos decirlo así, en ese error. Porque, a ver, pastor, en el área donde nosotros estamos en este momento, en el municipio donde nosotros estamos en este momento pastoreando por la misericordia de Dios, o sea, nosotros podemos ver allí otras denominaciones en ese lugar, pero esas otras denominaciones, podemos decirlo con todo lo que hemos visto, que tienen todo, pero menos a Cristo en el corazón. O sea, y es algo que uno ve con preocupación, porque hay un pueblo grande, pero hay un pueblo herido, un pueblo estropeado, un pueblo que en muchas ocasiones no quiere saber nada del evangelio, porque se les ha mostrado todo, se les ha enseñado todo, menos el amor de Cristo y menos la imagen real de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, no, gracias por compartirlo. Yo creo que es tan importante poder tener claro lo que el Señor nos invita. Ahora, ahí hay que aclarar, ¿no? Como les decía, nunca nos dice que había creado ángeles, ¿sí? Por eso cuando ahí se hagamos, muchos dicen, es que está hablando con los ángeles, pero la Biblia, por lo menos hasta aquí, nos relata que los ha creado. Y en segundo lugar, otra vez dice, a nuestra imagen. Y al final aclara el versículo siguiente, creó Dios al hombre a su imagen. Entonces mira que en el versículo anterior dice nuestra, y aquí la hace más enfatizando también esa imagen singular. Entonces Dios tiene una imagen plural, pero también una imagen singular. Y yo creo que eso es muy importante aclararlo para que entendamos eso, ¿no? Ese Dios, es más, si tú miras, es la primera vez que Dios dice eso. Mira que cuando Dios dice, por ejemplo, sea la luz, no dice hagamos la luz, dice sea la luz, lo habla en manera singular. Es solo cuando habla al hombre, que lo habla de manera plural, porque el resto siempre Dios lo habla en manera singular. Sea la luz, hágase esto, hágase aquello, sí, hizo Dios esto. Mire que siempre es en singular. Es solo cuando va a ser al hombre que nos muestra esa palabra plural. Ahora, esto es también importante y es una clave pastoral, porque uno de los grandes problemas que tiene la pareja, cuando hablamos de esa pluralidad, es que siempre una pareja pelea por lo singular. ¿Sí? ¿Por qué pelea una pareja? Es que yo, es que tú. Es más, cuando los niños se portan bien, mis hijos, cuando se portan mal, tus hijos, vaya, recoja los desastres de tu hijo, vaya a ver tu hijo cómo le fue. Y siempre es lo mío y lo tuyo, ¿ok? Mi plata, tu plata, mi sueldo, tu sueldo, mi carro, tu carro, y todo es mi yo, y mi tú, ¿ok? Y el tú. Sin embargo, el Señor nos da la clave también de cómo podemos ser pareja.
Y es cuando ya entendemos que no es lo mío ni lo tuyo, es lo nuestro. Por eso, ¿cuál es la palabra que debe estar una pareja? Es nuestros hijos, nuestra casa, nuestro auto, nuestro sueldo. Independientemente de quién lo gane, es nuestro. Somos una sola familia. Pero ese siempre, ese mí, ese yo y ese tú es lo que más daña. Por eso el Señor nos da una muestra de cómo ser pareja. Y somos pareja cuando dejamos de hacerlo yo, sino empezamos a hacer nuestro hogar. Tanto lo bueno como lo malo, nuestras victorias, como también nuestras luchas, nuestros desafíos, aún nuestras cosas que tenemos que arreglar, pero otra vez nuestro. Y cuando yo quito el yo y quito el tú y empezamos a hablar como Dios habla, y por eso me parece que esa manera de hablar el Señor de nuestra imagen, creo que es un patrón que es importante también para entendernos como pareja y entendernos también como sociedad, que no somos el yo y el tú, somos nuestra. Y yo sé que cuando una pareja quita el yo, está quitando el ego, sino es aprender a entender que es nuestro. Y esa, yo creo que ese debe ser el pronombre que una pareja debe usar. No el primera persona, sino el primero, pero primera persona, pero en plural. No primera persona en singular, sino primera persona en plural. ¿Ok? Nuestro. Y eso me parece que es muy importante. Pero muchas gracias por compartirnos esto. ¿Alguien más? Pastor, tengo una pregunta. Ajá. Pues quería que me aclararas una duda que tengo. Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen y conforme a su semejanza y conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya cuando Adán engendró a Set, dice que lo creó a la imagen y semejanza de él. ¿Esto fue a causa del pecado? Porque ya no eran creados a imagen y semejanza de Dios, sino del Padre, del Padre biológico. Bueno, recuerden que sí, así como dice la palabra del Señor, así como a través de un hombre vino el pecado a toda la humanidad, así también a través de un hombre que es Jesucristo vino la salvación a toda la humanidad. Obviamente el pecado afecta a todos, así como los hijos que tenemos ahora son a nuestra imagen, llevan tanto nuestras virtudes, pero también nuestros defectos. Llevan, y no solo los míos, también los de mi esposa, y no solo los de mi esposa, los de mis antepasados. Entonces lo mismo, entonces recuerda que aquí otra vez es una imagen que estuvo afectada, pero aún así. Ahora, yo sé que con el tema de Set, recuerde que Set es un hijo que es el hijo de la recompensa, ¿no? Y la gloria, porque desde el hijo de Set viene, dice la Biblia, y los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Entonces otra vez, cuando nos habla de Set, en contraste con Caín, que mató a su hermano, nos habla de cómo estos hijos empiezan a buscar a Dios, empiezan a reconocer la importancia de Dios en sus vidas y empiezan a entender la importancia de esa búsqueda de la presencia de Dios en ellos. Entonces me parece que es muy importante cuando entendemos eso, cuando podemos aprovechar y asimilar el tema de que sí, todos los hijos que después vinieron, pues obviamente fueron afectados por el pecado, y el pecado obviamente trae consecuencias, ¿sí? Y por eso todos tenemos una naturaleza, al nacer una naturaleza pecaminosa. Otra vez, ¿de dónde empezó todo eso? De Adán. Al hombre y la mujer pecar, toda la humanidad quedó afectada por el pecado. Pastor, y por eso es que dice también la palabra que debemos nacer de nuevo, se debe a eso, claro, ¿cierto? Obvio. Por eso el Señor nos da una nueva naturaleza. Nos da una oportunidad de que volvamos a nacer, pero en Él, ¿no? Ok, por eso lo que nació de la carne, pues carne es, y ahora es un nacer del Espíritu, es nacer una nueva vida. Entonces es lo que hablamos, creo que el domingo antepasado, que el Señor nos da una nueva posición. Ahora en Cristo somos resucitados con Él, o sea, una nueva vida, que es lo que tenemos. Usted dirá, pero ¿cómo así? No, es que antes estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero recuerden que la palabra muerte en la Biblia es separación. Entonces, muerte física es separación del alma y del cuerpo. Muerte espiritual es la separación del cuerpo, el alma y del espíritu. Cuando yo me separo del espíritu, me separo de Dios, tengo una muerte espiritual. Y tú dirías, pero es que yo estoy vivo. Sí, tal vez estás vivo físicamente, pero estás muerto espiritualmente. Y por eso la Biblia nos habla que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos dio vida, y al tener una vida volvemos a recuperar esa vida de Dios en nuestra vida, y tenemos ahora una nueva naturaleza. Por eso el apóstol Pablo nos habla acerca de morir a la vieja naturaleza, al viejo hombre, para el nuevo hombre, o esa nueva vida que Dios quiere darnos. Gracias, pastor. Muchas gracias, Manolguito. Pastor, respecto a Deuteronomio 6:4, obviamente nosotros tenemos claro la Trinidad,
pero alguien que Sí. quiera pegarse a ese versículo porque estamos hablando de Deuteronomio. Ajá. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, por ejemplo, un judío, ¿cómo Ok. le explico yo que es? Nos Sí. hizo el versículo dice, nos hizo a nuestra imagen y semejanza. Sí. Cuando hablamos de Dios, obviamente lo que más enfatiza, especialmente en el Antiguo Testamento, es la unidad. Listo, la unidad. Y yo creo que de una otra manera es importante la unidad en el contexto de la pluralidad. ¿Ok? Recuerden que en esa época habían muchos dioses. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel diferente a los demás? Es que tenían un solo Dios. ¿Ok? Y yo creo que es lo que más enfatizaba, que eso les daba diferencia. Recuerde que en ese antiguo testamento, las demás culturas como la cultura egipcia, la cultura babilonia o la siria, bueno, todas esas culturas de Mesopotamia eran culturas muy idólatras y tenían muchos dioses. Recuerden, aún dioses de todo, ¿no? De madera, de barro, de palo, bueno, de todo lo que podían encontrar. Recuerden aún esta Raquel, que era una de las esposas de Jacob, que ella cuando se fue de la casa se llevó, le robó al papá unos dioses y cómo cargaba con esos dioses, porque eran muy, pero muy idólatras. Y lo que el Señor quería que su pueblo se diferenciara es que entendieran que Él es un solo Dios. Recuerde que la revelación de Dios es una revelación progresiva. ¿En qué sentido? Que el Señor va mostrando su gloria. Por eso, ¿dónde viene el Hijo de Dios a manifestarse? Ya después, en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, donde viene a hacer presencia el Hijo de Dios. Y Juan capítulo 1, que alguien me preguntaba acá en el interno, ¿de dónde está? Juan capítulo 1, el verso 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y otra vez nos habla de que estuvo en el principio y que estuvo como dando, dice que todo fue creado a través de Él y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Y después nos habla otra vez del Espíritu de Dios que se movía sobre de las aguas. Entonces volvemos a verlo. Entonces ya es en el Nuevo Testamento donde empecemos a ver un poco más el tema de la Trinidad y por eso el Señor nos habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y bueno, pero ese es un tema que lo hablamos en la introducción a la teología de todo el tema de la Trinidad que podemos ahí profundizar, pero otra vez, pero no Trinidad como triteísmo, porque no son tres dioses, sino triunidad, o sea, seguimos en un solo Dios. Hay varios tipos de unitarismo, ¿no? Está el unitarismo judío, que es un solo Dios y por ellos hasta el día de hoy no aceptan a Jesús ni aceptan el Espíritu Santo porque para ellos es solo el Padre. Está también los otros unitarios, que son los unitarios evangélicos, que ellos hablan es que el Padre se transformó en el Hijo. Entonces es el mismo Padre que ahora se vuelve Hijo y después me imagino que se vuelve Espíritu Santo, o sea, como si fuera los tres estados del agua, sólido, líquido y gaseoso, pero hablan de lo mismo. Por eso a los unitarios también les dicen los huerfanitos, porque al Padre volverse Hijo, pues perdieron el Padre. Y resulta que Jesús habla de que el Padre y yo uno somos, pero también habla de las diferencias. Hay cosas que solo mi Padre o que yo solo hago lo que mi Padre le dice. Y otra vez Jesús mismo dice, yo soy el Hijo de Dios, o sea, él lo hace con esa aseveración y otra vez nos muestra la divinidad de Jesús. Pero, como le digo, eso está en la introducción de la teología de la divinidad de Jesús, la divinidad del Espíritu Santo. Y como decía Filipenses, de la misma sustancia. O sea, no es que es diferente. Tampoco es como dicen que esa es una teología católica que viene con lo de Sócrates, que como que son emanaciones de Dios, o sea, que está Dios Padre y que hay una emanación que es el Hijo, una emanación que es el Espíritu, como un Dios más pequeño, y eso no es cierto. Son de la misma sustancia, la misma esencia, el mismo poder, la misma autoridad, o sea, no hay emanaciones tampoco. Entonces hay que tener cuidado con el triteísmo. Por eso yo siempre he creído más bien en la triunidad. Ese es un solo Dios y tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo explicar eso? Volvemos a lo mismo. La Trinidad es un misterio, va mucho más allá de nuestra mente. Como le digo, era más fácil entenderlo a través del hombre y la mujer, que los dos eran una sola carne. El tema es que por el pecado, ser una sola carne es todo un desafío, que solo hace el amor del Señor, que nos permite ser uno. Pero si no es imposible, y por eso todos los conflictos en las relaciones de pareja, porque solo es posible a través de la unidad que produce el Espíritu Santo. Ok, no sé si quedó algo claro o alguna otra pregunta. Pero como te digo, es complicado explicarle más a un judío que tiene claro que Dios es uno y eso es cierto, Dios es uno solo. O sea, la unidad se mantiene totalmente. O sea, ellos son el modelo de una unidad perfecta. Y podríamos hablar mucho de eso, de cómo son ejemplos de la unidad perfecta y es muy, muy lindo. ¿Otra pregunta?
Nos quedan unos minutos. ¿Sí? Válida. Pastor, aunque hay, porque uno podría, algunas personas dirían, no, pues es que en el Antiguo Testamento no se da Cristo, pero por lo menos en el Salmo 2, que son salmos proféticos, Claro. en el 2.7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Verdad? Sí. Sí, obvio. Podemos ver a Cristo en todo. Es más, ¿recuerdan los 3 varones que se le acercan a Abraham? Otra vez, o sea, digamos que hay muchas, lo que llamamos teofanías, ¿sí? Y que están, y cristofanías, o sea, manifestación de Cristo. Por eso te digo, desde Génesis 1 en la palabra, al principio era el verbo, esa palabra es Cristo, y nos habla acerca del Dios que da la palabra y también del Espíritu. Entonces tú puedes ver la Trinidad, Espíritu, el Dios que habla y la palabra. Entonces ahí está. Pero vuelve a lo mismo, hablar con un judío es complicado porque sí la Biblia enfatiza la unidad, pero hay que entenderla en el contexto. ¿Por qué era importante la unidad? Por un contexto politeísta en la historia de esa época. ¿Ok? ¿Alguien más? Ah, bueno, tarea, antes de que vaya, leer Génesis 2. ¿Ok? Todo lo que puedan de Génesis 2. Vamos a hablar de Génesis 2 y no sé si alcanzamos a Génesis 3. Mejor dicho, lean Génesis 2 y 3 porque ya no solo nos quedan 2 clases. Entonces voy a ver si agotamos Génesis 2 y Génesis 3 de una vez. De hablar de antes del pecado y después del pecado. En el canal de YouTube hay algunos videos de predicaciones. Justamente he empezado una serie en la iglesia sobre Génesis. Uno se llama Berechit, otro se llama La imagen de Dios en el hombre, otra se llama La serpiente, que eso lo vamos a hablar después.